Bienvenidos a esta exposición, en donde hablaremos sobre el tipo de texto descriptivo. Mi nombre es Juan Arango, y el de mis compañeros es Tomás Echeverry, Juan Pablo Viveros, Isaac Gutiérrez y Anthony Andrade. A continuación, les explicaremos en qué consiste este tipo de texto. El texto descriptivo es un texto que, como su nombre lo dice, tiene el propósito principal de representar, detallar las características ya sea de una persona, un animal, un objeto, un lugar o una situación, con el fin de que quien lo lea pueda imaginarlo claramente, incluso imaginarlo como si lo estuviera viendo, viviendo, escuchando o incluso sintiendo. Es por eso que por lo general abarca muchos detalles que otros tipos de textos simplemente saltarían. Por ejemplo, detalles muy precisos como la ropa, colores altamente detallados, pronto lugares muy detallados para de esa forma hacer que el lector se meta en la historia, pueda sentir que realmente está ahí. Ese texto tiene dos tipos principales. Primero está el texto objetivo, el cual describe de forma precisa, clara y sin ninguna opinión personal. Solamente se centra en describir lo que está pasando, las personas que están allí y cosas por el estilo. Se utiliza bastante para textos científicos, informativos o incluso técnicos. Por ejemplo, descubrir las características de un animal o algún objeto presente. Y luego están los textos subjetivos, que incluye emociones, opiniones o impresiones del autor, a pesar de que él no esté allí claramente. Es más común en textos literarios, por ejemplo, para describir un paisaje de forma poética o una persona desde el punto de vista emocional. La idea de estos textos, como mencionamos, es que desde ambos puntos de vista, tanto el objetivo como el subjetivo, la persona pueda tener muy en claro qué es lo que está sucediendo en todo momento, que realmente pueda sentir que está allí, como si lo estuviera viendo con sus ojos, como si no fuera un libro, sino una película. Por lo general usa abundantes adjetivos calificativos: alto, brillante, oscuro, suave, y muchos detalles sensoriales como la vista, el oído, el olfato, tacto y gusto para lograr este objetivo ya mencionado. Ahora hablemos sobre cuál es su propósito comunicativo. El propósito comunicativo del texto descriptivo es dar a conocer cómo es algo de manera clara y detallada, con la intención de que el receptor pueda formarse una imagen mental lo más precisa posible. Este tipo de texto busca que la persona que lo escucha o lo lee pueda imaginar aquello que se está describiendo, como si lo estuviera viendo directamente, logrando así una conexión más cercana con la información presentada. A diferencia de otros tipos de textos, el descriptivo no solo se centra en contar acciones o hechos que ocurren en el tiempo, sino en presentar las cualidades, aspectos o rasgos de un objeto, una persona, un lugar e incluso una situación. Su finalidad principal es que el mensaje sea comprendido a través de la representación, es decir, que el receptor logre visualizar lo descrito en su mente, construyendo una imagen que le permita entender mejor lo que se está comunicando. Además, el propósito del texto descriptivo también puede variar según la intención del autor y el contexto en el que se utilice. En algunos casos, se busca informar de manera objetiva, mostrando cómo es algo en la realidad sin incluir opiniones personales. Pero en otros casos, el propósito puede ser transmitir una impresión, generar una sensación o incluso provocar emociones en quien recibe el mensaje, haciendo que la descripción sea más expresiva y subjetiva. Este tipo de texto también cumple una función importante en la comunicación, ya que permite complementar otros textos, como los narrativos o expositivos, aportando detalles que enriquecen la comprensión. Gracias a la descripción, el receptor no solo entiende la información, sino que puede imaginarla con mayor claridad, lo que facilita su interpretación y hace que el mensaje sea más significativo. En conclusión, el propósito del texto descriptivo es comunicar cómo es algo, permitiendo que el receptor lo imagine con claridad y lo entienda sin necesidad de verlo directamente.
logrando así una comprensión más completa y detallada de la realidad o de lo que se desea expresar. Hola, soy Juan Pablo Viveros y yo les voy a explicar la estructura del texto descriptivo. Esta consiste en 3 partes. La introducción. En esta parte del texto se introduce lo que se va a describir, dando un solo dato para contextualizar el tema, debiendo ser breve pero orientativo. El desarrollo o la caracterización. Esta es la parte más extensa del texto. Aquí se detallan todas las características del objeto o lugar descrito. Se suele empezar por algo general para luego pasar a lo particular, siendo muy importante seguir un orden lógico. La conclusión. Suelen concluirse con una idea general que resume lo descrito, añadiendo alguna valoración personal, especialmente en descripciones subjetivas. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Isaac Gutiérrez de 11 y hoy vengo a exponerles los recursos lingüísticos en el texto descriptivo. Entonces primero observemos cuál es el recurso lingüístico más utilizado en estos tipos de textos, que son los adjetivos calificativos. Estas son palabras que describen o califican a un sustantivo. Entonces estas lo que hacen es describir sus cualidades, sus propiedades o sus estados, siempre respondiendo a la pregunta ¿cómo es? Algunos ejemplos de estos adjetivos es grande, pequeño, alto, inteligente, frío, caliente. Un ejemplo, por ejemplo, en un texto como tal sería el café está caliente, donde el café sería el sustantivo y caliente sería este adjetivo que lo describe. O afuera está haciendo frío, yo soy alto, él es inteligente, etc. También ahora veamos a los adverbios de lugar o modo, que son palabras que nos pueden ayudar a identificar dónde y cómo se realiza la acción. Ya no estamos hablando ya de sustantivos, sino de acciones como tal. Algunos ejemplos podrían ser de lugar, arriba, abajo, acá, allí. De modo podría ser lentamente, rápidamente, mal, bien. En un texto como tal podríamos decir yo corrí rápidamente o la tortuga comió lentamente, las cosas están yendo bien, las cosas están yendo mal, etc. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las figuras retóricas, que son palabras no palabras, sino más bien recursos lingüísticos que juegan con el significado y la forma de las palabras, haciendo que el texto sea más estético, más persuasivo y tenga más peso. Algunos ejemplos de estos recursos lingüísticos podría ser soy tan esquivo como un gato, que sería una comparación o símil. También tengo una montaña de trabajo, que sería una metáfora, o una personificación, que podría ser la abeja está hablando con el oso o el perro empezó a hablar. Podrían ser ejemplos. Muchísimas gracias. El texto descriptivo es aquel que se utiliza para explicar cómo es una persona, un animal, un lugar, un objeto o una situación, mencionando sus características, cualidades o detalles. Su función principal es permitir que quien escucha o lee pueda imaginar mejor lo que se está describiendo. Este tipo de textos se usa en diferentes ambientes. Primero, en el ámbito escolar, porque en clases y tareas describimos personajes, lugares, experimentos o seres vivos. Por ejemplo, cuando en biología describimos las características de un animal o en química describimos alguna molécula. También se utiliza en el ámbito literario, como en cuentos, novelas, poemas, donde el autor describe escenarios y personajes para que el lector los imagine. Otro ambiente es el periodístico, ya que en noticias o reportajes se describen personas, lugares o situaciones para informar con claridad. Además está el ámbito cotidiano, que es cuando en la vida diaria describimos cómo es una persona, una casa o un lugar. Finalmente se utiliza el ámbito publicitario, donde se describen productos y servicios para mostrar sus cualidades y llamar la atención. En conclusión, el texto descriptivo está presente en casi todos lados y en la mayoría de los ambientes de nuestra vida.
porque nos ayudan a comunicar con detalle cómo es algo. Vamos a ir con un ejemplo, con un análisis muy breve, ¿ok? Tenemos esta oración: el gato era pequeño, de pelaje blanco y ojos brillantes. Primero que todo, como toda oración, todo tipo de texto, tiene el sujeto. El sujeto obviamente es el gato. Y allí se nos dicen cosas de él, por lo cual lo vuelve un texto descriptivo. Está describiendo al gato. No está narrando algo que está haciendo, no está argumentando algo, sino que está describiendo al gato. ¿Qué nos dicen del gato? Nos dicen: era pequeño, de pelaje blanco y ojos brillantes. Entonces es un texto descriptivo porque la idea es mostrar cómo es el gato. Como ya hemos dice, es pequeño, tiene un pelaje blanco y ojos muy brillantes. Incluso podemos imaginárnoslo. Allí entonces, al usar ese tipo de adjetivos calificativos, sigue ese hilo argumental del texto descriptivo y claramente nos permite imaginarnos al gato. Gracias a estos elementos, entonces el lector puede formarse una imagen muy clara de ese gato, sin necesidad de pronto de buscar una imagen o algo por el estilo. Para concluir, este tema nos permitió entender mejor cómo se puede representar la realidad a través de las palabras. Esperemos que esta exposición haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias por su atención.